En este video quiero que analicemos cómo el problema en el que nos tiene metidos la teoría de la relatividad y demás relacionadas potencian las conspiraciones. Y esa potenciación de las conspiraciones me gustaría que la analizáramos a partir del siguiente video que voy a poner. Recordemos que el problema en el que nos tiene metidos la física es porque no quiere reconocer que podemos analizar al tiempo y el espacio desde un solo marco de referencia en la medida en que los diferentes marcos se pueden traducir. Y como no ha querido hacer esta simplificación, vamos a ver con este ejemplo, ¿cierto? Cómo se presta la misma teoría de la relatividad y demás para entrar a potenciar el tipo de videos que vamos a ver, que son más bien conspiraciones que intentan pasar por verdad porque se terminan ligando al problema o al estado actual de la física con respecto al tiempo y el espacio. Y eso es lo que vamos a ver entonces acá. Vamos a mirar el video y lo vamos a comentar, ¿cierto? Vamos a escuchar el video. Puta madre, creo que estoy en un déjà vu. Algunos científicos clásicos te dirán que fue un cortocircuito en tu memoria, que tu cerebro confundió información nueva con información almacenada. Pero según el físico cuántico David Deutsch, en 1996 dio una explicación todavía más loca. Solemos creer que el tiempo funciona como una simple línea recta, como un tren que sigue un solo camino de A a B. Pero ¿y si te dijera que no funciona como una línea, sino que funciona como una telaraña de infinito? Bueno, aquí él empieza a decir, ya no imaginemos el tiempo como si fuera una línea, sino, dice él, yo considero que esto es una conspiración, pero permitamos ir hilando. Él va a decir, no consideremos al tiempo de manera lineal, es decir, absoluta, sino que es más bien una telaraña, ¿cierto? Como que se enreda, como que no hay esa sola vía. Infinitas posibilidades. Imagina que cada decisión que tomas crea una bifurcación. Tú, por ejemplo, podrías decidir quitar este video, pero estás decidiendo conscientemente seguirlo viendo. Cada una de estas opciones crean una nueva ramificación en el camino del tiempo. Lo loco es que ninguna de estas bifurcaciones ni se extingue ni desaparece si no la tomaste, porque hay un tú que sí decidió dejar de ver este video, pero no se evaporó. Él sigue en su propia línea de tiempo. Cada una de estas posibilidades existe y se expande. No es que exista un único futuro, sino que coexisten infinitos futuros en los que tomaste decisiones distintas. Por eso es que Bueno, aquí empecemos a ver el problema. Resulta que él dice que imaginemos más bien que hay diferentes bifurcaciones, diferentes como yo, que toman decisiones, pero el problema es que él no justifica cómo se da, sino que más bien es como imaginemos que esto es lo que pasa, ¿cierto? Asunto que es bastante problemático porque nosotros podemos imaginar perfectamente lo que él está diciendo, pero eso no tiene una base, ¿cierto? ¿Cómo explicar y por qué no, pues, cómo explicar eso y por qué no más bien decir que efectivamente cada que nosotros tomamos decisiones son decisiones que obviamente se dan en el tiempo, ¿cierto? Esas supuestas bifurcaciones de otros tiempos y espacios, él tendría que explicar cómo esas diferentes dimensiones de nuevos tiempos y nuevos espacios entonces se ligan al estado actual del tiempo y el espacio que nosotros estamos manejando. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo más bien es como imaginemos o está como que dejando pasando de largo cómo explicar eso que él está diciendo que es verdadero y él lo que está explicando más bien es como la consecuencia, ¿cierto? Está explicando, digamos lo que pasa sobre una base que no ha dicho cómo está establecida. Me hago entender, es como que yo te dijera a ti, imagina que hay otro tú en este momento, en la otra pieza, y tú te lo puedes imaginar, pero de ahí a que sea real, es decir, si tú me llegas a pedir cuál es la explicación para validar que en efecto hay otra persona en la otra pieza, eso es algo que yo no te puedo dar. Ese es el tipo de videos que nos presentan acá.
Son conspiraciones motivadas por el estado actual de la teoría de la relatividad y demás, porque parten del hecho de que el tiempo y el espacio no son absolutos. Pero entonces no te explican, bueno, cómo esas otras dimensiones del tiempo y el espacio se unen, o cómo es que hay otros yo, ¿cierto? O cómo está constituida esa telaraña supuestamente del tiempo y el espacio. Y él ya está diciendo de entrada, todas estas diferentes dimensiones coexisten. Entonces debería tener, digamos, ya una base teórica importante para explicar cómo tantas dimensiones de tiempo y espacio están coexistiendo a la vez y hay diferentes yo que estarían ligados a la vez en toda esta coexistencia. Toda esa explicación no la está dando. Lo que está haciendo es más bien pegándose al hecho de que la teoría de la relatividad y demás señala que el tiempo y el espacio son relativos, pero ya este tipo de enfoques, como él lo está haciendo ver, de las telarañas, de las bifurcaciones, es algo que ya se saca de los cabellos, o más bien se lo inventa, porque no explica cómo funciona esto a nivel de, digamos, de su constitución, de su base, sino que simplemente nos pone en un estado de creatividad. Ah, no, seamos creativos. Todo esto lo suscita el hecho de que la física tiene un problema, y es que la física no ha puesto un solo marco de referencia general para analizar al tiempo y el espacio. Y en la medida en que no ha constituido ese solo marco de referencia o ese observador general para analizar al mismo tiempo y espacio, genera este tipo de conspiraciones, o más bien las potencia, ya que ellas se valen del hecho de que supuestamente el tiempo y el espacio no son absolutos, pero esto es falso. Y entonces se genera un montón de invenciones, se genera un montón de historias y de anécdotas que no explican cómo funcionan, sino que más bien nos invita a imaginémonos esto. Claro, es muy interesante imaginar, pero ¿cómo funciona eso más allá de imaginar, más allá de tener creatividad como muchos podemos tener? Que algunos científicos dicen que un déjà vu podría ser solo el reflejo de otra realidad y puede que en ese momento tu conciencia haya dado un Mira, por ejemplo, él dice, un déjà vu puede ser el reflejo de otra realidad. Es como, él está diciendo, es como que hay una realidad diferente a esta realidad. Y entonces uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo es que hay otra realidad fuera de esta realidad que nosotros normalmente decimos que es infinita? ¿Cómo es que hay algo afuera de esta realidad? ¿Y cómo esa otra realidad afuera de algo que es ya infinito se liga a esta otra? Miren que hay un montón de problemas teóricos y es más bien un asunto de imaginación, es más un asunto de potenciación de conspiraciones por el problema en el que nos tiene la física. pequeño salto entre dimensiones, mostrándote que el tiempo no es un camino único, sino un laberinto de infinitas posibilidades para elegir. ¿Cuál es Por ejemplo, él dice salto entre dimensiones. Bueno, hay que explicar cómo se dan teóricamente esos saltos entre dimensiones, si se va a validar este tipo de enfoques o propuestas. ¿Cómo es que a nivel explicativo se dan saltos entre dimensiones y supuestamente eso es cierto? Esto es algo que no se hace en el video, pero que más bien se termina es como transmitiéndole esto a las personas como si fuera algo cierto. que estás eligiendo? Una de las cosas que pasa de largo es que uno puede elegir en esta vida y esas elecciones que uno hace se dan en el tiempo y el espacio, ¿cierto? Pero entonces eso no representa ningún problema. Él tiene que explicar cómo se dan esas bifurcaciones, cómo supuestamente se ha generado otro tiempo al lado del mismo tiempo, ¿cierto? Cómo que se desdobló como tal y no más bien como asumir, ¿no? Es que ustedes como que ya deben saber cómo funciona eso. No, 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 tú lo estás postulando, tienes que explicar. Bueno, así que te invito a meditar este video. Este video es para ver que el problema de la física actual, al no emplear un solo marco de referencia, potencia las conspiraciones de este tipo, pues de este tipo digamos, de videos. Y entonces, por eso es importante expresar este problema y señalar que la física tiene que actualizarse con respecto a sus contenidos
y emplear en este caso un solo observador para analizar el tiempo y el espacio a nivel general.